La OTAN comenzó este lunes el mayor ejercicio aéreo de su historia, coordinado por Alemania, para demostrar su unidad frente a las amenazas de Rusia. Unas 10.000 personas participarán en estas maniobras militares. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. Vamos con titulares. La maniobra militar de la OTAN comenzó este lunes y se extenderá hasta el 23 de junio. Incluirá 250 aviones militares de 25 países de la alianza, más Japón y Suecia, este último candidato a integrar la alianza. Ucrania asegura que desde el pasado fin de semana le arrebató a las fuerzas rusas 7 aldeas del sur y del este del país en el marco de su ofensiva. Moscú, por su parte, dice que ha repelido ataques ucranianos en Donetsk. Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro de Italia y dueño del imperio mediático Mediaset, murió este lunes en Milán a causa de distintas complicaciones cardíacas. Es considerado la figura más influyente del último cuarto de siglo en Italia. La OTAN ha iniciado este lunes los mayores ejercicios aéreos de su historia. En ellos participan miles de soldados y aviones de 25 países. La operación Air Defender se desarrolla principalmente aquí en Alemania. El jefe de las Fuerzas Aéreas Alemanas dice que el ejercicio tiene por objeto demostrar las capacidades de defensa de la OTAN. La base aérea de Wunstorf, en el estado de Baja Sajonia, sirve de centro logístico para las maniobras. En pleno despegue, la OTAN muestra músculo con su fuerza aérea, esta vez bajo supervisión de Alemania. El objetivo de esta maniobra militar es ensayar el transporte de personas y mercancías de un lugar a otro en caso de un supuesto ataque contra un país de la OTAN. Si sucediera, Alemania asumiría un papel vital. Debido a nuestra ubicación medio de Europa, Alemania se sitúa en el centro de la estrategia de defensa de la OTAN para Europa. Aquí se planifican y dirigen las operaciones. Aquí se reciben y aprovisionan las fuerzas aliadas. Por aquí es por donde se desplazan. Esto requiere un enorme despliegue logístico, también por parte de la nación anfitriona Alemania. Queda mucho por hacer. Las fuerzas aéreas alemanas y estadounidenses iniciaron la planificación del ejercicio hace 5 años, pero ante la invasión rusa de Ucrania, las maniobras de la OTAN como esta han adquirido mayor relevancia. La OTAN dice que quiere enviar un mensaje político de disuasión y está dispuesta a interrumpir la vida cotidiana para dejarlo claro. 3 zonas del tráfico aéreo civil se han tenido que cerrar, lo que supone posibles retrasos para vuelos comerciales. Más de 10.000 soldados de los diferentes estados miembros de la OTAN participan en las numerosas maniobras tanto en el aire como en tierra. Este ejercicio también ha sido objeto de crítica. Dietmar Bartsch, del partido alemán La Izquierda, reclamó: la capacidad de defensa es indispensable, pero aquí hay poco espíritu de defensa, sino mucho ruido de sables en el aire. Está previsto que la maniobra dure hasta el 23 de junio, y no cabe duda de que Rusia estará muy atenta. El ejercicio militar incluirá entrenamientos a nivel operacional y táctico, principalmente en Alemania, así como en República Checa, Estonia y Letonia. Carol Guerrero desde Wunstorf con los detalles. Aquí en Wunstorf, en el estado de Baja Sajonia, así como en los estados de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania y de Baviera en el sur del país, se ha dado inicio este lunes a las mayores maniobras aéreas en la historia de la OTAN. Estamos hablando del Air Defender 2023, unos ensayos que comenzaron a prepararse en 2018, 4 años después de que Rusia decidiera anexarse la península de Crimea. Sin embargo, ahora, cuando han transcurrido prácticamente 16 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, pues es evidente que estos ejercicios cobran una mayor relevancia porque con esto, además, la OTAN busca hacer una demostración de fuerza. De las 25 naciones que toman parte en este Air Defender 2023, hay 2 que no pertenecen a la OTAN. Primero, Japón, que por primera vez realiza ejercicios en espacio aéreo alemán, y el segundo es Suecia, que sigue esperando luz verde para poder ingresar a la Alianza del Atlántico Norte. Asimismo, vale la pena mencionar que ha sido necesaria la coordinación con la aviación civil. No se descarta que haya retrasos en los vuelos comerciales. Sin embargo, este Air Defender 2023 ha hecho todo lo posible para minimizar el impacto de estos ensayos en los vuelos comerciales.
Y el ejército ucraniano dice haber recuperado hasta 7 pueblos de manos del ejército ruso en el sureste del país. Los avances registrados en 2 días son los primeros en meses y forman parte de la nueva contraofensiva de Kiev. Los pueblos supuestamente reconquistados, que pasaron de 4 a 7 a lo largo de la tarde, se encuentran en un grupo de asentamiento en Donetsk, una región parcialmente ocupada por Rusia. Las tropas ucranianas publicaron este video en el que supuestamente posan con su bandera en Storozheve. Sin embargo, el ejército ruso afirma que ha repelido los intentos ucranianos de avance en la zona. La contraofensiva ucraniana acaba de comenzar. Kiev también ha anunciado avances de sus tropas en los flancos de Bakhmut, ciudad que perdió hace un mes a manos de los mercenarios de Wagner. El análisis lo tiene el experto Fran Ledwich, exoficial británico de inteligencia desde Oxford. Podemos decir 2 cosas. En primer lugar, que no hay mucha claridad acerca de lo que vamos sabiendo. Pero también podemos decir que aún no han entrado en acción las principales fuerzas ucranianas. Hay 4 ejes separados que parecen estar atacando, pero ninguno de ellos está en pleno asalto. En parte porque creo que aún no han alcanzado en la mayoría de los lugares la primera línea de las defensas rusas, los puntos fuertes que vimos desarrollarse durante el invierno. Pero progresan bien. Aunque aún no estamos ante el asalto principal, no hemos visto que haya entrado en combate el grueso principal de las fuerzas ucranianas. Emmanuel Macron ha dicho que la contraofensiva ucraniana está en marcha y que esta ha sido meticulosamente planificada. Informó de ello antes de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en París. Los 3 líderes hablaron de su apoyo a Ucrania en la guerra. También hablaron sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania y sobre la posible integración del país en la OTAN. Son conversaciones previas a la cumbre de la Alianza que se celebrará en Lituania el mes que viene. Las reuniones periódicas entre los 3 países se conoce como el Triángulo de Weimar. Bueno, y por cierto, este lunes aterrizó en Brasil la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como parte de una gira por América Latina, en la que buscará reforzar alianzas entre Bruselas y sus socios regionales. Desde Brasilia, la jefa del Ejecutivo Europeo defendió el cierre del acuerdo comercial con el Mercosur antes de final de año, un pacto que lleva años gestándose y que von der Leyen elevó a uno de los temas clave en esta gira. La presidenta de la Comisión anunció una inversión millonaria para producir hidrógeno verde en Brasil y dijo que el país puede jugar un rol clave a favor de la paz en la guerra de Ucrania. Tras el gigante sudamericano, von der Leyen visitará Argentina, Chile y México. Y ampliamos la información con Marcelo Silva de Sousa en Brasil por la gira precisamente de Ursula von der Leyen en América Latina. Marcelo, von der Leyen discutió con Lula la propuesta de paz para Ucrania. Sin embargo, sabemos que la UE y Brasil tienen posiciones encontradas al respecto. ¿En qué podrían coincidir y qué proponen para buscar una solución a la guerra? Bueno, en efecto, Silvia, el tema de la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania ha sido uno de los más espinosos de este encuentro de von der Leyen con Lula, en el que mostraron buena sintonía. Y por el lado de la diplomata europea, quedó claro que llamó a Brasil a trabajar con Europa para buscar una solución, una fórmula para la paz. Ponderó la posición de Brasil en foros internacionales de condenar la invasión de Rusia en Ucrania y dijo que discutió con Lula fórmulas como la que propuso Zelensky en noviembre pasado para encontrar la paz. No así es la postura de Brasil, que ha intentado promoverse a través de Lula como un árbitro, creando un grupo de países como en una tercera posición para encontrar una solución pacífica. Pero claro, Lula dejó una crítica velada en su discurso al decir que la solución para la guerra no es militar y que a través de más diplomacia podrá encontrarse la paz para la guerra en Ucrania. Un Brasil que intenta promoverse como equidistante entre Ucrania y Rusia, por eso no ha apoyado acciones bélicas en Ucrania, pero que claro, Lula cuenta con alguna desconfianza de países que lo ven próximo del gobierno de Putin en Rusia.
Y esas son allí están, mejor dicho, las diferencias. Marcelo, el otro gran tema en la agenda era el Mercosur. Lula advirtió a von der Leyen de que el acuerdo con Mercosur no va a avanzar sin nuevas concesiones europeas. ¿De qué se trata? ¿Cuáles serían esas concesiones? ¿Y qué ha dicho la presidenta de la Comisión Europea al respecto? Bueno, hay una gran controversia para que el acuerdo finalmente entre en vigor, más allá de lo que expresaron Lula y von der Leyen hoy. Ambos buscan que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur entre en vigor hasta diciembre de este año. Pero Lula acusó a la Unión Europea de buscar nuevas trabas y se refirió particularmente a una regla aprobada por el Parlamento Europeo en abril que habla de más garantías en materia medioambiental para que los europeos compren productos, compren materias primas desde áreas que no estén vinculadas con la deforestación, algo que es visto con recelo, con desconfianza por el gobierno brasileño y por el Mercosur, que lo ve como una introducción de potenciales nuevas trabas para la venta de productos agrícolas. Lula ha dicho que con la regla como está planteada es imposible que el acuerdo entre en vigor. Von der Leyen no se refirió específicamente a esto, pero Lula ha dicho a la prensa brasileña que como está el acuerdo es imposible de aceptar, y una frase que dijo hoy Lula da Silva en vísperas de este nuevo relanzamiento de la relación, Lula dijo que entre socios la negociación no debe ser basada en desconfianza y sanciones, por lo tanto habrá que esperar cómo sigue el andamiaje, el andar de las conversaciones para ver si finalmente este acuerdo puede entrar en vigor antes de fin de año. Marcelo Silva de Sousa, muchísimas gracias desde Brasil. Y vamos a la economía. Paco Furio, cuéntanos. Pues comenzamos hablando del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que es hoy, Silvia. Y la pandemia de COVID-19 ha acabado más o menos. Sin embargo, los estragos aún se notan. En América Latina está provocado un aumento del trabajo infantil. La pandemia ha agravado el empobrecimiento y el declive económico y ha obligado a más niños a trabajar. Ahora tienen que contribuir a los ingresos de sus familias, a veces en condiciones inhumanas. Esta situación se ha convertido en una amenaza para toda la región, según los expertos, porque los niños así no reciben la educación debida. Millones de menores trabajan en toda América Latina, muchos de forma ilegal. A menudo son explotados en los sectores de la agricultura y la minería. Para saber más sobre este tema, conectamos ahora con Pilar Rodríguez, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué país o países son los que más preocupan en América Latina Caribe? Bueno, partiría diciéndote que preocupan, pero por suerte también se ocupan. Hay un interés, una acción clara, decidida por parte de gobiernos, de organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que están juntos de la mano, además de la sociedad civil, por supuesto, y la academia, para intentar parar y erradicar el trabajo infantil de la manera más rápida posible. Lógicamente, si hablamos de valores absolutos, tenemos Brasil, México, que por población, ¿no? Brasil ronda más o menos el 1.800.000 niños, México 1.700.000, pero indudablemente en términos porcentuales estos gigantes tienen un porcentaje más bajo. Nosotros siempre decimos que cada vez que hay una niña, un niño trabajando, no podemos mirar para otro lado. La sociedad, los gobiernos, los estados, pero todos nosotras y nosotros le debemos a esos niños y a esas niñas que tengan, como tú apuntabas al principio, una educación de calidad, que tengan todos sus derechos, que puedan ir a la escuela felices, que puedan jugar fútbol, que puedan habitar en una casa digna y, por supuesto, que sus papás y sus mamás puedan tener un trabajo decente, un trabajo digno, que no se vean obligados a que los chicos y las chicas vayan a trabajar, ¿no? A hacer funciones que no le corresponden con su edad. Y brevemente, ¿cómo se ha avanzado legalmente en la región para controlar o erradicar el trabajo infantil? Bueno, hay distintos niveles
implementación de las políticas. Si bien hay que decir que América Latina y el Caribe es la región del mundo que más se ha avanzado, ¿no?, en términos de medición y de número y de erradicación de trabajo infantil, que América Latina y el Caribe es la región que los dos convenios internacionales, tanto el de edad mínima como el de trabajos peligrosos, han sido firmados por todos los estados. La bajada al territorio no siempre mantiene el mismo nivel. Para eso, desde la iniciativa, estamos apoyando a los niveles subnacionales con distintas herramientas que predicen, que previenen y que ayudan a nivel territorial, que es realmente donde se pone la cara de las políticas a las personas, donde vemos el rostro de la política, donde influye. Estamos trabajando con ellos, con todos los estados subnacionales, para poder erradicar esto. Pilar Rodríguez, muchas gracias por esta información y por la labor que realizan para erradicar el trabajo infantil en la región. Gracias a ustedes y espero que todo el mundo no mire para otro lado y sigamos, porque la erradicación es un esfuerzo de todos. Gracias. El banco estadounidense JP Morgan Chase pagará $290 millones a las presuntas víctimas del fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores. El acuerdo anunciado el lunes salva al banco de una demanda civil. La demanda colectiva, iniciada en 2022 por una mujer cuya identidad no ha sido revelada, acusaba a JP Morgan Chase de facilitarle a Jeffrey Epstein la financiación de sus actividades, algo que el banco niega. Ana Nieto, el acuerdo es tentativo. Recuérdanos a qué responde y por qué JP Morgan se da prisa en resolverlo así. Pues el mayor banco de Estados Unidos ha dicho que Jeffrey Epstein ha cometido crímenes odiosos y lamenta cualquier relación con él. Hay que recordar que Epstein se suicidó en agosto del año 2019 en la cárcel en la que estaba por traficar sexualmente con menores. Pero durante años JP Morgan fue el banco de este financiero e ignoró todas las señales y las señales de alarma que saltaban sobre sus actividades traficando con mujeres y menores. El banco ignoró los informes de sus propios empleados que sospechaban las grandes sumas de dinero que retiraba este financiero. También se le calificó en el año 2006 como riesgo debido a los informes de prensa que había ya sobre él. En el año 2008, Epstein se declaró culpable por prostitución infantil y JP Morgan siguió haciendo operaciones con él. JP Morgan, de hecho, siguió su relación hasta el año 2013 porque era un cliente con dinero y tenía un círculo bastante influyente de amigos y contactos. JP Morgan lo dejó en el año 2013 y las víctimas claman que sin este apoyo Epstein no podría haber cometido los crímenes que cometió. El consejero delegado del banco, Jamie Dimon, testificó hace 2 semanas ante el juez y dijo que realmente no conocía a Epstein hasta que en el año 2018 saltó el escándalo y las conexiones de este financiero con grandes nombres de las finanzas, la empresa y la política de Estados Unidos. Y Ana, este no es el único banco que ha tenido que responder por los lazos con Epstein, ¿no es así? Cierto, porque una vez que JP Morgan rompió los lazos con Epstein, este acudió a Deutsche Bank, cuya relación con Epstein duró hasta el año 2018. El banco alemán, de momento, ya pagó una multa a los reguladores de $150 millones hace 3 años por no supervisar ni tener la debida diligencia en materias de actividades sospechosas, entre otros problemas. Además, hace 2 semanas ya también cerró otro acuerdo extrajudicial con las víctimas por valor de $75 millones, lo que garantiza a estas unas cantidades que pueden variar, pero que estarían aproximándose a los $5 millones. Las víctimas también han recibido dinero de los activos de Epstein que fueron liquidados y que se valoran en $150 millones. En cualquier caso, tanto este acuerdo de Deutsche Bank como el de JP Morgan alcanzado recientemente tienen que ser verificados por un juez todavía. Gracias, Ana Nieto, en Nueva York. Gracias. Y más noticias, Silvia.
Así es, Paco. Vamos a hablar de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que se reunió en Pekín con su homólogo Xi Jinping apenas 3 meses después de que el país centroamericano rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán. La visita oficial de Castro a China se prolongará 2 días más y hasta ahora ya se firmaron más de una veintena de importantes acuerdos y memorandos. El líder chino Xi Jinping calificó de hecho histórico la ruptura de lazos de Honduras con Taiwán. Además, Xi aprovechó el encuentro para prometer ayuda económica al nuevo aliado de China. Analizamos el tema con Graco Pérez, profesor de la Universidad de la Defensa de Honduras y experto en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros, señor Pérez. ¿Qué expectativas hay en Honduras sobre este acercamiento a Pekín? Muy buenas, sí, las expectativas son precisamente más económicas, que se firmen todos estos acuerdos marco, memorandos de entendimiento, para salir un poco del problema de la deuda externa del país y haya un poco también de generación de empleo, aunque esto significa acercarse más a países de corte de izquierda y a este tipo de instituciones bancarias como son los bancos del BRICS o de la Corporación Andina de Fomento. Y esto pues seguramente está siendo observado por los países aliados tradicionales de Honduras porque significa un giro total en la política exterior de Honduras. Claro, bueno, y con este movimiento, profesor, Pekín arrebata a Taiwán un socio clave en Centroamérica. ¿Por qué se produce ahora este movimiento y qué implicaciones puede tener en la región y de cara a Estados Unidos? Efectivamente, ese es uno de los mayores intereses de China, quitarle un aliado a Taiwán y ya pues se posiciona en la región centroamericana. Solamente quedaría ya Guatemala y Belice como aliados de Taiwán en un momento en el que llega al país pues un gobierno de corte de izquierda y geopolíticamente propio para China porque le da una oportunidad también de acercarse un poco más al país antagónico en temas de hegemonía como en los Estados Unidos y tener mayor presencia en la región. Muchísimas gracias, Graco Pérez, profesor de la Universidad de la Defensa de Honduras, por este análisis. Un placer. Seguimos. La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la renuncia a su cargo para buscar la presidencia de México. Sheinbaum, que se perfila como una de las favoritas para suceder al mandatario Andrés Manuel López Obrador, competirá por la candidatura del partido Morena en unas primarias en las que también va a participar Marcelo Ebrard, quien anunció antes su renuncia a la Cancillería, y el secretario de Gobernación Interior, Adán Augusto López. En caso de ganar las elecciones del 2 de junio del próximo año, Sheinbaum se convertiría en la primera mujer en ocupar la presidencia de México. Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro de Italia y dueño del imperio mediático Mediaset, murió este lunes en el Hospital San Raffaele de Milán. Al parecer murió por complicaciones cardíacas que arrastraba luego de ser diagnosticado de leucemia. El empresario de 86 años logró mantenerse en la política a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra y de los escándalos sexuales, especialmente las llamadas fiestas Bunga Bunga, a las que asistían coristas y terminaron en una condena por pagarle por sexo a una chica menor de edad. En las calles de Roma, los ciudadanos reflexionan sobre el fallecimiento de un hombre que, durante más de 3 décadas, fue una figura constante en el panorama político del país. ¿En serio? A mí me parecía inmortal. Lo lamento porque, aunque no comparto en absoluto sus opiniones, fue una figura que hizo cosas realmente históricas en todos estos años. Y más allá de la política, fue un gran empresario. No sé qué decir, qué cosas malas generará esto, pero estoy segura de que será muy desestabilizador para Forza Italia. Silvio Berlusconi ha fallecido en el Hospital San Raffaele de Milán, tras padecer leucemia y una reciente infección pulmonar. Italia aprendió de él que nunca se le deben imponer límites. Aprendió que nunca debía rendirse. Con él hemos luchado, ganado
y perdido muchas batallas. En este día soleado, un gran italiano, uno de los más grandes, ha decidido despedirse de nosotros, deseando a todos un buen día. Pido un minuto de silencio por Silvio Berlusconi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi. Berlusconi dominaba el mundo de los negocios y la política, un multimillonario que hizo su fortuna con un próspero imperio mediático, y el primer ministro italiano que más tiempo estuvo en el cargo. Su controvertido papel en ambos mundos ha inspirado sentimientos de todo tipo. Muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Todos deben reconocer hoy que su impacto en la vida política, pero también económica, deportiva y televisiva, no tuvo precedentes. Berlusconi se presentaba a sí mismo como un hombre hecho a sí mismo. Transformó el panorama político italiano, construyendo la mayor red comercial de televisión de Italia. Para sus críticos, el empresario que lideraba Forza Italia, un partido político de centro-derecha, utilizó su vasto imperio mediático para impulsar su carrera política que no estuvo libre de escándalos. Los más conocidos giraron alrededor de sus llamadas fiestas bunga bunga con prostitutas menores de edad. En 2011, Berlusconi fue juzgado por prostitución de menores. Incluso fue acusado de sobornar a testigos para que no declararan en su contra. Tras ser condenado en un primer momento, finalmente fue absuelto de todos los cargos. Pero, por el escándalo desatado, Berlusconi ya se había visto obligado a dimitir como primer ministro en 2011. Un momento esperado por millones de italianos. En los últimos años, Berlusconi entraba y salía de los hospitales. Su salud era cada vez más frágil. Murió a los 86 años, ejerciendo aún mucho poder sobre el entorno político y mediático de Italia. El miércoles recibirá un funeral de Estado en la histórica Catedral de Milán. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.